Hola a todos, fans de los dramas turcos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de saber más sobre sus actores favoritos. Y hoy, amigos, les traigo un vídeo que les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, a destapar una mentira, a poner al descubierto algo que seguramente no todos sabían sobre uno de los galanes más queridos del momento, Can Yaman. Sí, ya saben, el actor turco que nos tiene a todas suspirando con sus personajes, su carisma y por supuesto su físico. Pero ¿qué pasa cuando la perfección no es del todo real? ¿Qué sucede cuando descubrimos que hay más de lo que vemos a simple vista? Pues prepárense porque hoy vamos a hablar de una mentira, de un secreto, de algo que Can Yaman, de alguna manera, nos ha ocultado, o al menos ha presentado de una forma un poco distorsionada. Y antes de que empiecen a pensar mal, les aclaro, no se trata de nada grave, no es nada que vaya a empañar nuestra admiración por este increíble actor. Pero sí es algo interesante, algo que nos muestra un lado diferente de él, un lado humano, un lado estratégico. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Pues empecemos. Pero antes de que entremos en materia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí les mantengo al día con todo lo que acontece en el mundo de las novelas turcas, desde chismes jugosos hasta análisis profundos de las series y, por supuesto, de nuestros actores favoritos. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿De qué mentira estamos hablando? Bueno, en realidad, no es una mentira en el sentido estricto de la palabra. Quizás deberíamos llamarlo una exageración, una omisión, una presentación selectiva de la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Pues se refiere a la imagen que Can Yaman ha construido de sí mismo, especialmente en sus redes sociales y en sus entrevistas. Desde que saltó a la fama, Can Yaman ha proyectado una imagen de hombre extremadamente saludable, dedicado al deporte con una disciplina férrea en cuanto a su dieta y a su entrenamiento físico. Y claro, todos hemos admirado su transformación, su increíble forma física. Vemos fotos de él en el gimnasio corriendo, practicando deportes, y nos quedamos maravillados. ¡Qué hombre!, pensamos, ¡qué dedicación! Y en parte, es verdad. Can Yaman es un hombre muy disciplinado y se preocupa mucho por su salud y su apariencia. Pero ¿qué pasa cuando nos enteramos de que esta imagen, esta perfección, no es completamente natural? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que hay algo más detrás de esa fachada impecable? La verdad es que con el tiempo y la información que ha ido circulando, nos hemos dado cuenta de que Can Yaman no siempre ha sido así. Hubo una época en la que, por decirlo suavemente, no era precisamente un Adonis. Y aunque no es nada malo porque todos tenemos un pasado, lo interesante es cómo él ha manejado esta información y cómo ha construido su imagen. Hay fotos, vídeos y declaraciones que demuestran que antes de ser la estrella que es hoy, Can Yaman no tenía el físico que presume ahora. Y aunque la transformación es admirable y el trabajo duro es innegable, también es evidente que ha recurrido a ciertos métodos para acelerar el proceso. No vamos a entrar en detalles sobre qué tipo de métodos son, porque no tenemos pruebas contundentes y no queremos acusar a nadie sin fundamento. Sin embargo, podemos inferir, basados en la información disponible y en el conocimiento general del mundo del espectáculo, que es muy probable que haya utilizado algún tipo de ayuda profesional. Hablamos de entrenadores personales, nutricionistas y posiblemente tratamientos estéticos. ¿Y saben qué? No hay nada de malo en eso. Muchos actores, deportistas y personas que trabajan con su imagen recurren a este tipo de ayudas. Es parte del juego, es parte de la industria. La búsqueda de la perfección física, o al menos de la mejora estética, es algo común en el mundo del entretenimiento. La presión por lucir bien, por cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad y por el propio medio, es enorme. Los actores, en particular, se encuentran constantemente bajo el escrutinio del público y de los medios, y la apariencia física juega un papel crucial en su carrera. En este contexto, buscar ayuda profesional para optimizar la imagen es casi una obligación. Un buen entrenador personal puede diseñar un programa de entrenamiento específico para las necesidades y objetivos del actor, maximizando los resultados y minimizando el riesgo de lesiones. Un nutricionista puede elaborar un plan de alimentación personalizado, que le proporcione al cuerpo los nutrientes necesarios para funcionar de manera óptima, tanto en términos de salud como de apariencia.
Y en algunos casos, los tratamientos estéticos pueden ayudar a corregir imperfecciones, a potenciar los rasgos faciales y a conseguir una apariencia más atractiva. El problema, si se le puede llamar problema, es la forma en que se presenta esta información. Can Yaman ha construido su imagen basándose en la disciplina, en el esfuerzo, en la constancia. Y aunque eso es cierto en gran medida, también es cierto que no es la historia completa. No ha contado toda la verdad, o al menos no ha resaltado esa parte. Ha dejado que la gente crea que todo se debe a su genética y a su voluntad de hierro, sin mencionar que ha habido un equipo detrás de él. Imaginemos por un momento la rutina diaria de Can Yaman. Despertar temprano, entrenamiento intensivo en el gimnasio bajo la supervisión de un entrenador personal, sesiones de cardio, cuidado de la dieta, preparación para las grabaciones, sesiones de fotos, entrevistas, eventos. Todo ello requiere una dedicación absoluta y una planificación meticulosa. En este contexto, es casi imposible que una persona pueda lograr la transformación física que ha experimentado Can Yaman sin la ayuda de un equipo profesional. La omisión de esta información, o la minimización de la importancia del equipo y de los métodos utilizados, crea una imagen un tanto idealizada y, en cierto modo, irreal. Transmite la idea de que la perfección física es algo que se puede alcanzar únicamente a través de la disciplina y el esfuerzo personal, sin mencionar la ayuda que los famosos reciben. ¿Y por qué hace esto? Bueno, probablemente por varias razones. Primero, porque es parte del negocio. La imagen vende y la perfección atrae. En el mundo del espectáculo, la apariencia física es un activo invaluable. Un cuerpo escultural, una piel radiante y una sonrisa perfecta pueden abrir muchas puertas y generar un gran impacto en la audiencia. Can Yaman, como actor, es consciente de ello y ha sabido aprovecharlo. La imagen que proyecta atrae a sus seguidores, aumenta su popularidad y, en última instancia, le proporciona más oportunidades laborales. Segundo, porque es más fácil conectar con el público mostrando solo el lado positivo. La gente quiere ver héroes, quiere ver ejemplos de superación, quiere creer que todo es posible con esfuerzo y dedicación. Presentar la imagen de un hombre que ha logrado la perfección física únicamente a través de su voluntad y su trabajo duro es una historia inspiradora que genera admiración y empatía. El público se identifica con el esfuerzo, con la constancia, con la lucha por alcanzar los objetivos. Y tercero, porque ¿a quién le gusta reconocer que necesita ayuda? La vulnerabilidad no siempre es bien vista en el mundo del espectáculo. Mostrar debilidad, admitir que se han utilizado ciertos métodos para lograr el éxito, puede generar críticas y cuestionamientos. Es más fácil, y a menudo más seguro, mantener la imagen de perfección y control. Pero, ¿saben qué es lo más irónico de todo esto? Que a pesar de todo, Can Yaman sigue siendo un hombre increíble. Su talento es innegable, su carisma es arrollador, y su trabajo duro es evidente. La mentira o la omisión, o la presentación selectiva de la realidad, no le quita mérito. Simplemente nos muestra un lado más humano, un lado más estratégico. El hecho de que haya recurrido a ayuda profesional para optimizar su físico no disminuye su valía como actor ni como persona. Al contrario, demuestra que es una persona ambiciosa, que se esfuerza por alcanzar sus objetivos y que está dispuesta a invertir recursos para lograrlo. La disciplina y la dedicación son aspectos fundamentales de su éxito, y nadie puede negar su esfuerzo. ¿Y saben qué? Eso lo hace aún más interesante. Porque nos demuestra que incluso las estrellas, los ídolos, los seres perfectos, tienen sus secretos, sus trucos, sus estrategias. Y eso nos acerca a ellos, nos los hace más reales, más accesibles. En definitiva, ¿qué es lo que hemos descubierto hoy? Que Can Yaman ha construido una imagen un poco edulcorada de sí mismo. Que ha ocultado, o al menos minimizado, el hecho de que ha utilizado ciertos métodos para lograr su físico. Pero, ¿es esto algo malo? No en absoluto. Simplemente es una parte de la historia. Es importante entender que la imagen que vemos en las redes sociales y en las entrevistas es una construcción, una representación cuidadosamente elaborada de la realidad. Los famosos en general son conscientes de que su imagen es su herramienta de trabajo y por lo tanto, la cuidan y la gestionan de manera estratégica. Detrás de la imagen de Can Yaman, hay un equipo de profesionales trabajando para potenciar sus cualidades y para construir una imagen atractiva y exitosa. Entrenadores personales, nutricionistas, estilistas, maquilladores, fotógrafos, publicistas.
Todos ellos contribuyen a crear la imagen que vemos en pantalla. Lo importante es que detrás de esa imagen sigue habiendo un gran actor, una persona con mucho talento y con una gran pasión por su trabajo. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. El talento, el carisma, la capacidad de emocionar y de conectar con el público son las cualidades que hacen de Can Yaman un actor excepcional. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su capacidad de interpretar personajes complejos son factores que han contribuido a su éxito y que lo han convertido en un ícono de los dramas turcos. La mentira, la omisión o la presentación selectiva de la realidad no resta valor a su trabajo ni a su persona. Es simplemente una estrategia, una herramienta más en su camino hacia el éxito. Y en última instancia, es el público quien decide si acepta o no esa imagen, si se siente identificado con ella y si le da su apoyo. En este sentido, la revelación de esta información no debería afectar la admiración que sentimos por Can Yaman. Al contrario, podría incluso generar una mayor empatía y comprensión hacia él. Nos muestra que al igual que todos nosotros, él también es un ser humano con sus inseguridades, sus miedos y sus estrategias para alcanzar sus objetivos. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Recuerden que todos tenemos secretos, y que a veces la realidad es más compleja de lo que parece. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Creen que es algo importante o que no tiene mayor relevancia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí siempre les mantendré al tanto de todo lo que acontece en el mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.